El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Iniciamos esta nueva semana, la tercera semana del tiempo ordinario, con una particularidad. El Papa Francisco hace algunos años ya decretó que para el tercer domingo del tiempo ordinario se instituyera el domingo de la palabra de Dios. Y este es el tercer domingo del tiempo ordinario, ¿sí? Domingo de la palabra de Dios. Sabemos nosotros que tenemos un mes dedicado para la palabra de Dios, que es el mes de septiembre. Pero el Papa, de manera especial, y comenzando ya toda la predicación de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, pues nos deja en este domingo, cada año, el tercer domingo del tiempo ordinario, para hacer una exaltación a la palabra de Dios. Y una pregunta: ¿qué tanto somos nosotros? ¿Qué tan cercanos somos nosotros a la palabra de Dios? ¿Qué tan cercanos somos nosotros, o más bien, como familia, qué tan cercanos somos a la palabra de Dios? ¿Cada cuánto leemos la palabra de Dios en familia? ¿Cada cuánto nosotros escuchamos, proclamamos la palabra de Dios en nuestra cotidianidad? Tal vez muchos de nosotros digan: no, pero es que eso solamente es para los padrecitos, eso solamente es para los que participan y se comprometen en la iglesia, para los catequistas, para los proclamadores, para las monjitas, las religiosas. Y sí, pero no. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, nos interpela a todos, mis hermanos. Y ha de ser nuestra ruta, nuestra carta de navegación. En la liturgia de la iglesia, tanto semanal como dominical, se nos propone un derrotero. Y semanalmente nosotros podemos ir haciendo un discernimiento, haciendo una reflexión en torno al Evangelio y en torno a la palabra de Dios que se nos presenta en la liturgia. Por ejemplo, toda la semana pasada estuvimos leyendo el primer libro de Samuel hasta el día viernes, gran parte del libro de Samuel, del primero. El sábado ya comenzamos, ayer comenzábamos con el segundo libro de Samuel y nos dábamos cuenta cuáles eran esos valores, cuáles son esas características que uno como cristiano, como creyente, puede tener delante de Dios. ¿Y eso dónde uno lo consigue? Eso no solamente se puede conseguir en los libros, o no solamente en las aulas tal vez, o en los podcasts, o en los videos que uno mira tal vez en las redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram o TikTok o Kawaii, o entre muchos otros más aplicativos que tenemos para nuestra entretención. Pero una pregunta: de todo eso que nosotros consumimos, escuchamos y observamos, ¿qué de todo eso nos habla de palabra de Dios? ¿Qué de todo esto que les acabo de decir de la liturgia de la semana, qué de todo ello resuena en nuestros corazones? Practicamos en la cotidianidad de nuestra familia. Miren que el Señor es contundente. Cuando empieza su predicación, y empieza su predicación diciendo: conviértanse.
Eso tal vez, eso más adelante también en el tiempo de Cuaresma. Por cierto, inicia el 14 de febrero, para que se vayan agendando. En vez de celebrar San Valentín, estamos en miércoles de ceniza, paréntesis, ¿sí? Pues más allá de todo ello, más allá de que en el tiempo de Cuaresma nos van a hacer la invitación a la conversión, pues la invitación a la conversión no solamente es un tiempo litúrgico, sino es una cuestión permanente. Es una cuestión de renunciar a todos esos hábitos desordenados. Por ejemplo, si a ti te gusta tal vez el mucho salir a la rumba, o que te guste mucho hacer el deporte nacional por excelencia, el levantamiento de codo, bien sea con cerveza, con aguardiente, con ron, con vodka, con whisky o sus derivados, porque eso también, Náutica, hay unas derivaciones, unos ingenios impresionantes. Más allá de ello, una pregunta: ¿qué tanto tiempo tú le dedicas a renunciar a ello para escuchar plenamente la palabra del Señor? Porque mire, el segundo verbo y la segunda acción que Jesús dice después de que nos hace la invitación a la conversión es: crean. ¿Crean en quién? ¿En el chamán? ¿Crean en quién? ¿En el que cree en el horóscopo y el que lo lee, el que lee el tabaco y en todo este tipo de cosas? ¿O en qué nos está pidiendo Jesús? Pues cimentemos nuestra fe en el Evangelio. Pero ¿cuántos de nosotros, en vez de creer en las palabras del Evangelio, le creemos al primer papanatas que en las redes sociales nos dice: ay, es que se va a acabar el mundo, ay, es que este es el remedio para la vida, ay, es que tú te vas a evitar tantos problemas si tú haces esto y esto y esto? Y nosotros, perdón que lo diga, como borregos así, completamente cegados, nos dejamos guiar por eso y les creemos a esos papanatas y no cimentamos nuestra fe. ¿En dónde? En la palabra de Dios, en el Evangelio. ¿Y por qué lo puedo decir, hermanos? En las familias realmente se vive el Evangelio. Se hace oración en familia. Se tiene la Sagrada Escritura como un objeto decorativo ahí, tal vez en el Salmo 91, porque dicen que es el Salmo de la abundancia. Padre, dígame un salmo que necesito en estos momentos, que me llegue mucha plata. ¿Cuál es el Salmo de la abundancia? ¿Ahí estás tú realmente creyendo en lo que dice la palabra? ¿O estás haciendo creer lo que tú quieres creer a la palabra, de lo que ella quiere realmente decirte? Si te das cuenta, la palabra de Dios que nosotros ahora en Navidad la estábamos celebrando, la palabra se hizo carne, dice San Juan, y habitó entre nosotros. La palabra es un acontecimiento. La Sagrada Escritura no es un simple libro ahí de literatura que nosotros podemos mirar ahí y ojear a ver por dónde nos vamos a meter y Ave María, dame puntería a ver qué es lo que me va a decir el Señor. No. La Sagrada Escritura es el encuentro con un acontecimiento, es el encuentro con una persona, y es la persona de Jesucristo en el Evangelio, y es la persona de Dios en todo el entramaje de la historia de la salvación. ¿Para qué? Para que nosotros creamos, nos convirtamos, cambiemos nuestra actitud y podamos realmente salir a evangelizar. ¿Cuál es la tercera acción del Evangelio de hoy? Primero, conviértanse. Luego hagamos una profesión de fe. Cuando nosotros realmente nos convertimos, y el Papa Francisco lo mencionaba hoy, no seamos, digámoslo de esta manera, cristianos de medias tintas, de que venimos a misa, aquí nos damos golpes de pecho, nos vemos piadosos, pero cuando salimos del templo, cuando no estamos en la misa, en vez de decir palabra de Dios, hacemos es un rosario de improperios, con cuanta grosería habida y por haber se nos pueda ocurrir.
o con cuanta actitud negativa, despótica, hasta chismosa se nos puede presentar. Realmente, si estás viviendo a partir y si te estás dejando iluminar por la palabra de Dios. Eso es lo interesante de esto, mis queridos amigos, que el simple hecho de venir aquí no es una situación pasiva, sino que es un envío después de que termina la misa. ¿A qué? A anunciar aquello que hemos nosotros recibido acá. Y si lo recibimos generosamente, lo tenemos que dar generosamente a los demás. Pero si lo recibo aburrido, por ejemplo, afuera yo no voy a ser capaz ni siquiera de encender un incendio, ni siquiera de encender una vela. Pero si me dejo irradiar por la palabra de Dios, si me dejo encender por la palabra de Dios, cuando pasa Jesús en la vida de cada uno de nosotros, la enciende y queremos salir, queremos seguirlo, queremos anunciar a ese Señor, sin importar a quién tengamos que dejar. Miren qué fue lo que pasó con Andrés, con Simón, que después es Pedro, con Santiago y Juan. El Señor lo único que les dijo fue: síganme. No les dijo cuáles eran las cláusulas del contrato, no les dijo para dónde se iban, no les dijo qué eran los que le tocaban, pues les dijo pescadores de hombres, pero no les dijo nada más. ¿Y ellos qué hicieron? Lo siguieron. Y la pregunta del millón: ¿cuántas excusas tú le pones a Dios nuestro Señor cuando insistentemente te llama a su servicio? No, eso solamente es para los... Perdón, sin llegar a herir a nadie, ¿no? Eso solamente es para las viejitas. El rosario, no, eso es que lo hagan las viejitas de la Legión de María y ya nada más. Eso son cuestiones pías. Vamos a la Eucaristía. No, eso es solamente de mujeres, dirán los hombres. Todos los días, perder el tiempo por allá. Dígale a los muchachos que vengan y colaboren acá, que en el servicio con el grupo juvenil, vamos y visitamos a los enfermos, vamos y visitamos a los ancianos. Usted no se me va para allá, usted aquí lo que va a ir es por allá a vagabundear. Bueno, yo sé que aquí en esta parroquia tal vez no sea así, ¿sí? Esos son otros jóvenes, de otros pueblos, de otras naciones. Acá los jóvenes fragüeños son fervorosos, dedicados a su parroquia, al servicio de la comunidad. Padre, ¿y para qué lo necesite? Aquí estoy. Esos son los jóvenes de aquí de San José. Sí, yo estoy hablando de otros jóvenes por allá, quién sabe de dónde. Y se hace atrayente la persona de Jesús, y se hace atrayente el servicio del Señor, porque tenemos un encuentro con Él. Y el encuentro se da a partir y a través de la Sagrada Escritura, mis amigos. Pidámosle pues a Dios nuestro Señor que nos ayude a convertir, o sea, transformar, es decir, cambiar tantas malas actitudes, como que tan mala vida nosotros nos damos como cristianos, que no nos exigimos y no nos disciplinamos a nosotros mismos para poder tener encuentros cercanos con el Señor. Ojalá que de aquí todas las familias hicieran un ejercicio práctico durante la semana. Antes de salir a sus labores cotidianas, lean el Evangelio del día y que les resuene durante todo el día el Evangelio. Y ojalá, en vez de cuando se vayan a sentar a cenar en la noche, en vez de ver el noticiero, en vez de ver La Voz Kids, en vez de ver a Rigo, en vez de hacer cualquier otras cosas, estar metidos en el celular, hablen de lo que les dijo la palabra durante el día. Ay, el Padre, ¿cómo sabe todo eso? No tiene que saberse el horario prime para saber por dónde uno tiene que entrar. ¿Ven? Si nosotros pudiésemos hacer eso, mire, eso no se les puede demorar más de media hora, si lo hacen juiciosamente. Y ya después de eso, listo, pueden ustedes transformar su vida.
para que su vida, su cotidianidad sea iluminada por la palabra de Dios. Qué lindo sería eso. Así que yo los invito, mis hermanos, y también aquí a los papás de Juan Pablo, ¿sí? ¿A qué? A que le enseñen ese amor a la Sagrada Escritura, ese amor a la creencia del Evangelio, a creer en el Evangelio, y que ustedes, tanto padres como padrinos, pues sean esos testigos de la palabra de Dios para que Él diga: yo sigo a Jesucristo. Así como muchos de nosotros, ojalá también podamos decirle que seguimos a Jesucristo desde nuestra condición de vida, desde el estado vocacional en el que nos encontremos. Que el Señor nos dé la gracia de escuchando su palabra, nos convirtamos, de que creamos realmente en su evangelio y que nos hagamos seguidores, discípulos misioneros de su palabra y podamos transformar el mundo que tanto necesita que se le hable y que se le recuerde que Dios aún existe y que Dios quiere tener un encuentro cercano con cada uno de nosotros. Así sea.